Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a su programa Testigos del Crimen en su tercera emisión. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Pues el día de hoy tenemos un programa que sin duda alguna cobra una gran relevancia debido a las circunstancias que ocurren actualmente en nuestra ciudad. Y nos referimos a la violencia contra las personas de la tercera edad, el famoso mataviejitas. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Creo que para comenzar a hablar de este tema, deberíamos de comentar, querida Guadalupe, ¿qué representa el anciano y la senectud en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que estos son de los puntos más importantes que siempre tenemos. Hablar de ancianidad, hablar de la vejez, hablar de las personas que se van volviendo mayores. Tan sencillo como no saber ni cómo nombrarlas, ¿no? Son viejos, son ancianos. Son adultos en plenitud. Digo, que eso también parecía mal chiste, ¿no? Porque muchos una decían, contradicción, ¿no? Por supuesto, muchos están con bastones, no ven o lo que sea, y dices, oye, ¿cómo adultos en plenitud? ¿A qué te refieres? Pero que hay algo real de que la vejez siempre es un tema muy difícil, es un hito que cuesta mucho trabajo en nuestras vidas, porque tenemos siempre la fantasía de la eterna juventud. Y bueno, todo va encaminado a ser bellos, a ser jóvenes, a estar siempre dispuestos, flamantes, con vigor y con energía. Cuando en la vejez no es que se termine este vigor y energía, simple y sencillamente cambia. Lo que pasa es que no nos gustan esos cambios, ¿no? Digamos que hay una suerte de temor a llegar a esa edad. Claro, por supuesto, porque hay un deterioro físico real, que bueno, empezamos a envejecer desde el momento que nacemos. Por supuesto. Lo que pasa es que a los 20 años pues nos vemos bonitos, y a los 60 pues no tanto, la piel pierde hidratación, etcétera. Y estos son los grandes temores que se tienen. Además que va conjuntado mucho, obviamente, con el deterioro mental, que se causa mucho temor, causa mucha angustia, preocupa, y en ocasiones no sabemos qué hacer con nuestros ancianos que están pasando por etapas difíciles como estas, y con el temor que en un momento dado nosotros mismos, bueno, lleguemos a ese punto. Haciendo todo esto, una debilidad física, a veces ciertas debilidades mentales, fallas en la memoria, en el aprendizaje, en fin, van ocasionando que el anciano sea vulnerable, se encuentre expuesto a altos riesgos y a otras situaciones tanto físicas como emocionales que los debilitan internamente y externamente, ¿no? Y yo pienso que uno de los primeros riesgos que se corren en este nivel, y lo mencionabas tú adecuadamente, es la falta de atención que nosotros mismos vamos dejando a nuestros viejos a un lado, ¿no? Creo que es uno de los primeros aspectos que deberemos de crear una suerte de conciencia social acerca de evitar que se dé este tipo de circunstancias, ¿no? Porque como tú dices, esto es un elemento que propicia que el adulto mayor se convierta en una figura vulnerable. Por supuesto, porque bueno, está este conato real de debilitamiento físico, emocional muchas veces y psíquico. Pero también no es solamente que el viejo esté ya en esta situación, sino yo creo que viene desde antes, ¿no? Se pueden comprar las 20,000 cremas para estar uno siempre bello y joven, pero en realidad no hay un cuidado interno, personal, para estar bien, para fortalecer el espíritu, para fortalecer las relaciones y los lazos familiares y sociales. Entonces, esto ya en la llamada tercera edad se es completamente notorio.
Decía Queen, ¿quién no quiere vivir para siempre? Y hablaremos acerca de los riesgos que corre el adulto mayor en esta ciudad después de esta pausa. Existe una enorme diferencia entre la policía científica y la policiología, pues mientras la primera se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico con el fin de determinar cómo y por quién fue cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso con este tema apasionante acerca de la violencia contra las personas de la tercera edad. Lamentablemente un tema muy actual en la Ciudad de México. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de este? Pues mucho se ha dicho acerca del famoso mataviejitas. Hay mitos, hay realidades, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen acerca de los hechos. De acuerdo a las cifras oficiales, desde 1998 hasta la fecha, se han cometido 44 homicidios de mujeres adultas mayores en esta Ciudad de México. Según el Instituto Nacional de los Adultos en Plenitud, Mayores. o los adultos mayores, como les dicen, la cifra alcanza cerca de 100 personas. Obviamente, pues esto ha generado una gran controversia. ¿Cuál es la cifra adecuada? ¿Cuál es la cifra correcta? Esto ha generado opiniones encontradas entre las autoridades. Claro, lo cual también es alarmante, porque hablar de 100 viejitas asesinadas, bueno, altera a cualquiera. Completamente. Y la cuestión es que las autoridades, después de muchísimo tiempo, han admitido la posibilidad de que exista un asesino en serie atacando en esta Ciudad de México. Se ha logrado la aprehensión de 2 personas relacionadas con este hecho. El primero de ellos, un hombre de 54 años llamado Jorge Tabla Silva, quien se disfrazaba como enfermera y se introducía a las casas de las personas, las asesinaba con el motivo de robo. El sujeto actualmente se encuentra interno en el reclusorio norte, purgando una condena por homicidio. La otra persona, una mujer de nombre Araceli Vázquez García, una individuo que se hacía pasar por una enfermera, se comprobó que cometió materialmente 2 homicidios de viejitas y que realizó al menos 20 robos en estos lugares. La mujer fue sentenciada por robo y por homicidio. Pero hay una gran discusión acerca de quién es este asesino, cuál es el modo operandi en el que se suscitan los crímenes. Primeramente tendremos que hablar de que es una persona que tiene la suficiente labia, el suficiente control como para ganarse la confianza de las personas. Generalmente se hace pasar por enfermera, por trabajadora social, por empleada del gobierno del Distrito Federal, con esta cuestión de las tarjetas de ayuda para los adultos mayores, de tal suerte que tiene pues un acceso libre al domicilio, no necesita forzar cerraduras, no necesita romper ventanas. Posteriormente asesina a la persona, utilizando elementos que tiene a la mano en el mismo lugar, que bien pueden ser el cable de teléfono, un cable eléctrico, medias, la propia ropa de las víctimas, y posteriormente realiza un robo, ya sea robo de joyas, robo fetichista, pero este ha sido el común denominador en estas circunstancias. Claro, y aquí hay una cosa interesante. Si estamos hablando que desde 1998 se tiene el registro del primer homicidio acerca de una persona de la tercera edad, bajo estas circunstancias, porque bueno, lamentablemente antecedentes hay bastantes, porque bueno, hay nietos, hay hijos, hay inquilinos, etcétera, que han llegado a matar a ancianos, ancianas, ¿no? Pero de 1998 a la fecha, lo que esto está diciendo es que el modus operandi se está perfeccionando. Efectivamente. Y es que podríamos hablar, en una primera instancia se consideraban casos aislados. No había un hilo aparente que ligara un crimen de otro. Ese sería el primer aspecto que generó que el problema creciera a esta magnitud. Otro aspecto podría ser la falta de comunicación entre las instituciones. Pero finalmente creo que el más importante es la falta de elementos
que relacionaran estos hechos. Claro, que esto es una de las cosas más importantes, porque si no le damos el peso suficiente o no le ponemos un hilo conductor como para preguntarnos, averiguar, cuestionarnos, bueno, son hechos que han seguido sucediendo y que lamentablemente son de actualidad, ¿no? Uh-huh. Con todas estas cosas que comentas acerca de la confianza que se despierta con estas personas que son invitadas fácilmente al domicilio y que aquí son maltratadas, son humilladas y son al final asesinadas, ¿no? Por un robo completamente sin sentido. E insignificante, esa es claro, la parte más alarmante. Que además se podría hablar tanto de fetichismo como tú lo mencionaste, pero también de como de decir, bueno, esto no tiene importancia y no me interesa lo que hay aquí alrededor, ¿no? Y bueno, como mencionábamos hace rato, no es un fenómeno nuevo que se dé solamente en México. Exactamente, eso es algo que ocurre y que lleva mucho tiempo ocurriendo en otros lugares. Pero ¿qué te parece si nos platicas de ello después de la pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, o para decirlo con más precisión, de presuntos hechos delictivos y de sus presuntos responsables. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso con este tema en su programa Testigos del Crimen. Antes del corte comentábamos, querida Guadalupe, que existen antecedentes de incidentes de este tipo en otras partes del mundo. Platícanos un poco más al respecto. Claro, mira, averiguando acerca de este hecho y además adentrándonos acerca de, bueno, todo el maltrato hacia la tercera edad y sobre todo hacia las mujeres, encontramos que en 1977, o sea, ya hace bastantes años, 27 años alrededor, en Columbus, Georgia, hubo una racha de homicidios en donde entraban, ahí sí era a la fuerza, pero el modus operandi era el mismo. Entraban, maltrataban a las ancianas, las golpeaban en la cabeza, hasta, bueno, dejarlas inconscientes. Las violaban y las estrangulaban con una media propiedad de la anciana. Las dejaban muertas y, en efecto, tampoco se llevaban pertenencias de valor, alguna que otra cosa que encontraran en el camino, se la tomaban, que esto es muy simbólico porque son los pequeños trofeos que los asesinos van recolectando. La piel de la presa. Claro, es como para tener esta parte de colección en donde es como una medalla. De alguna manera le sirve para ufanarse, ¿no? de lo que han cometido. Claro, y esto era muy común y bueno, donde se iba a vanagloriar todo este tipo de situaciones eran en los bares. Obviamente estamos hablando que había alcohol, drogas de por medio y bueno, una actitud desenfrenada y completamente impulsiva. Claro. Y también hay otro caso en Francia. Claro, en París, hacia 1984, se dio también toda una racha de violencia contra las mujeres de la tercera edad, contra las ancianas, y aquí duró 3 años. 3 años. Y la policía no tenía pista, los tenían de cabeza a la policía de París, ¿no? Y eso que las suretés de alguna manera de las policías que siempre han estado a la cabeza en avances tecnológicos, en la persecución de los delitos. Por supuesto, y son de las que manejan la disciplina y las leyes en una forma muy, muy estricta, digámoslo así, ¿no? Con investigadores, con ver que todo se esté estableciendo de acuerdo a las normas, en fin, ¿no? Pero no daban. Se tiene la cuenta de que fueron 20 las víctimas en París en esta ola de homicidios. Sí, en 3 años, todas estas víctimas. Impresionante. Pero podríamos hablar un poco acerca del perfil
de la víctima entre estos casos antecedentes y el perfil de la víctima de aquí de la Ciudad de México? ¿Hay similitudes? Claro que sí. Como comentaste hace rato, son mujeres que viven solas, Ajá. Que por lo regular la persona que va, que visita, se gana la confianza. Entonces, en primera son mujeres arriba de 60 años, Ajá. todas, ¿no? Hablando tanto de Estados Unidos como de Francia y en este tiempo actual de México. Claro. Son mujeres solas, Ajá. arriba de 60 años, por lo regular viven solas. Ajá. Hay algunas que sí tienen una autonomía física pues respetable, amable, de que pueden moverse, ir, venir, subir, bajar, pero lamentablemente otras tantas no, es decir, les cuesta trabajo por enfermedades de diabetes, por enfermedades de arteriosclerosis, en fin, todo esto. Entonces, están muy solas, son mujeres solas. Entonces, estamos pensando que el abandono y la soledad son un elemento como para abrirles la puerta a sus futuros victimarios, ¿no? Podríamos hablar que estos son dos aspectos que propician este tipo de violencia. Por supuesto, el estar solos, bueno, si alguien te va y te visita, te platica y te cuenta cosas diferentes durante el día, Ujú. bueno, te va a dar gusto, ¿no? Y otra de las características y similitudes que tenían es que no robaban, bueno, las grandes joyas, cosas, etcétera, que también se da aquí en México. Interesante. Pues una vez descartado el robo y la agresión sexual, ¿cuál es el motivo que puede existir detrás de estos crímenes? Esto lo platicaremos al regresar de una pausa. La criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada esfera de objetos, en este caso los relacionados con presuntos hechos delictivos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de esta disciplina. Así pues, la criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia aplicada. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Bueno, ya estamos aquí de regreso y tenemos en el tintero una pregunta muy interesante, Roberto. ¿Cuál puede ser el motivo detrás de estos crímenes? Porque una vez que se ha descartado el robo o que se ha descartado la agresión sexual, como en los casos que nos acabas de relatar, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Quién puede estar detrás de estos crímenes, Guadalupe? Bueno, obviamente una persona que tiene un gran odio hacia las mujeres, en primer lugar, en donde una forma simbólica sería la madre. Uh-huh. Pero hablando de esta madre ya vieja, ya decrépita, que muchas veces nos podemos remontar a las infancias y esto jamás que quede como justificación, es decir, bueno, los maltrataron, probablemente estas madres eran poco amorosas, muchos de estas personas, sobre todo hablando de los casos presentados en París y en Estados Unidos, no vivieron con la madre, fueron rechazados. Entonces estamos hablando de un rechazo hacia esta maternidad, ¿no? Podemos comprender el fenómeno, más no justificarlo. Por supuesto, porque si no es decir, ay, es que pobrecitos, en ningún momento son pobrecitos. Tuvieron ciertas circunstancias muy adversas que son dolorosas para ellos y para cualquier ser humano, pero en ningún momento justificable, ¿no? La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha publicado carteles donde se muestran los retratos hablados, correctamente llamados retratos compuestos, de el posible agresor. Y se habla de que es un hombre o una mujer robusta de unos 70 metros de estatura, de cabello rubio, y que por lo general se hace pasar como enfermera o como trabajadora social.
Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál sería el perfil de esta persona aquí en la Ciudad de México que comete este tipo de delitos? Bueno, mira, aquí acerca de esta descripción que acabas de dar es muy interesante y muy importante, porque casi la mayoría de los testigos que hay oculares de, no, pues yo vi a una mujer, Ajá. pero se veía robusta y parecía hombre. Lo que estamos hablando, al parecer, como parte de todas estas especulaciones, es que es un hombre vestido... Disfrazado de mujer. Exacto, entonces estamos hablando de un transvestismo, ¿sí? Ajá. En donde él simbólicamente se disfraza de mujer para ir a asesinar a otra mujer, cuando en realidad es hombre. O sea, imagínate qué dificultad para poder integrar una identidad propia a través de sí mismo y a través de los patrones que tuvo de aprendizaje con papá o con mamá. Ahora bien, de esto que mencionabas, ¿qué perfil tendría que tener en el Distrito Federal específicamente? Porque no tenemos referencia en algún otro estado. Bueno, en primera, estamos en una ciudad muy grande en donde el abandono es una de las cosas más comunes y cotidianas. Estamos hablando de una persona, porque no podemos ni decir hombre o mujer. Exacto, y no sabemos si es una, si son dos, o sea, si operan de manera aislada. Ajá. De eso no hay los suficientes datos, lamentablemente, pero estamos hablando de alguien que se siente muy omnipotente al momento de ir y decidir quitarle la vida a alguien que considera que ya no la merece, en el sentido de la tercera edad. Sí, hay dichos muy desagradables de, bueno, está respirando tiempo extra, ¿no? Hablando de los ancianos. Y esta persona en un nivel omnipotente está tratando de controlar la vida del otro porque no puede controlar la de sí mismo. ¿Y por qué el estrangulamiento? Bueno, el estrangulamiento tiene que ver precisamente con esta ausencia de aire, de aliento, de decir, bueno, cuando naces tienes que jalar aire para que los pulmones se inflen y puedas llorar y puedas decir, aquí estoy vivo. Y la muerte está asociada con este último aliento en donde se va y la persona muere. Entonces, le está robando y le está controlando este último aliento. Entonces, imagínate la parte narcisista de este individuo en donde quiere controlar hasta la muerte del otro. Y creo que aquí en este momento debemos de hablar acerca, pues, de una llamada de atención para atender más a nuestros adultos mayores, ¿no? Y de alguna manera también externar precauciones, cerciorarnos quiénes entran a nuestra casa, si es un encargado de cablevisión, de telefonía, etcétera, etcétera, ¿no? Extremar precauciones. Claro, y siempre estar al pendiente de nuestros viejos, nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, o como queramos decirle para no sentirnos incómodos, pero que estemos ahí pendientes porque nosotros vamos hacia allá también. Todos vamos para allá. Pues con esto terminamos la tercera emisión de Testigos del Crimen. Les agradecemos por su atención y les invitamos cordialmente para que nos acompañen a nuestro siguiente programa, donde hablaremos acerca de un caso verdaderamente truculento y que es el de Jeffrey Dahmer, que es el carnicero de Milwaukee. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa de Frecuencia Cero, la otra radio. lo mejor de la radio en la palma de tu mano.